¿Cómo fue que un río se convirtió en un auténtico drenaje de aguas negras y de residuos industriales? ¿Cómo fue que un río alimentó precisamente esta situación de contaminación en una zona? ¿Cómo fue que un río terminó sin peces en su lecho? ¿Cómo sucedió todo esto? Y al amparo, por cierto, ¿de quién? Esta historia solamente se puede explicar por la corrupción y por las omisiones de las autoridades, tanto locales, estatales y federales, que debieron haber alertado lo que estaba ocurriendo en el río Santiago. Hay un marco legal, hay una norma oficial que fueron violentadas. Ahora, aquí en Ruta 44, una especialista en el derecho ambiental nos va a decir, nos va a platicar cuáles fueron las normas precisamente que fueron olvidadas. Hace no mucho tiempo, cerca de 30 años, los habitantes del Salto iban al lecho del río Santiago a bañarse y a pescar truchas. Hoy ese recuerdo está ahogado entre omisiones de autoridades, desechos tóxicos e industriales y amenazas a la salud, lo que convierte al Santiago en un espejo líquido de desolación. El río Santiago es sinónimo de mosquitos transmisores de enfermedades, olores nauseabundos y una impotencia de la ciudadanía que ve flotando la indiferencia de autoridades gubernamentales de todos los niveles. La problemática se concentra en el municipio del Salto, pero la corriente del río Santiago recibe desechos urbanos del área metropolitana de Guadalajara, lo que nos convierte en corresponsables. A lo largo del río, al menos 219 industrias vierten grandes cantidades de arsénico y plomo superiores al límite establecido por la Ley Federal de Derechos para la Protección de la Vida Acuática. Sobre esta y otras omisiones nos hablará en Ruta 44 la doctora en Derecho Ambiental Raquel Gutiérrez Nájera. Bueno, pues escuchamos esta introducción, hablábamos precisamente de este río. ¿Cómo fue que un río se convirtió en una especie de drenaje para la ciudad y también para las zonas industriales que están en ese lugar? ¿Cómo fue que se acabaron con los peces? La única explicación que podemos encontrar en esto es una incapacidad, una omisión de la autoridad y, por supuesto, corrupción. Pero bueno, un especialista en este campo, Raquel Gutiérrez Nájera. Hola, gracias por buenas estar noches. con nosotros. Una amiga de hace tiempo atrás. Hemos trabajado en otros asuntos Sí, ambientales también. así es, Raquel, Carlos. ¿estamos equivocados al hacer este diagnóstico? Fíjate, Carlos, en parte tiene razón y en otra parte como que hay deficiencias también del marco normativo para este tipo de problemas que se volvieron tan complejos, no nada más para el estado de Jalisco, sino a nivel nacional y que implicaban un reto de cambios drásticos dentro de la norma, de la política y del quehacer cotidiano de la autoridad. Como bien lo dijiste hace unos momentos, en los 70s empezaron los procesos de industrialización muy fuerte, sobre todo en la parte del Salto. Se creó el Parque Industrial del Salto, se trae empresa sobre todo que manejan materiales, sustancias peligrosas, y esto detonó todo un crecimiento urbano, ¿verdad?, alrededor de todo este emporio industrial. Y obviamente en las poblaciones aledañas al mismo, que era Juanacatlán y que es el Salto precisamente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Siguieron las demás actividades que se realizaban en la zona, es decir, la agricultura, de servicios, los pueblos crecieron, la gente se venía con la panacea del trabajo y bueno, ¿esto qué implicaba? Más demanda de recursos naturales y obviamente que más descargas que iban vía el canal del Ahogado, a la presa del Ahogado y al río Santiago. Y entonces empiezan a generar una serie de descargas que todas aparentemente estaban en norma. Y digo que estaban en norma porque primero no representaban gran problema, como ustedes bien lo dicen. Bueno, el Salto de Juanacatlán se conocía como el Niágara de Jalisco, o sea, por su belleza y majestuosidad de su cascada, de aguas limpias, donde la gente iba de día de campo, pescaban, etcétera. Con toda esta evolución, la autoridad nunca previó que esto iba a tener consecuencias, puesto que si tú diario estás mandando las mismas descargas de contaminantes al mismo sitio, obviamente que esto se va acumulando en el tiempo. A ver, Raquel, yo puedo entender que en los 70 no existiera una norma muy firme respecto al asunto ambiental. Estábamos en otra dinámica en este país,
Mi pregunta es, eso fue en los 70s. Así es. ¿Y por qué ahora sigue igual? En los 80s, fíjate cuándo es nuestra LEGEPA. La LEGEPA es de 1988. La LEGEPA es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En 1988, que prevé los procesos de contaminación. O sea, estamos hablando casi de los 90 para acá. Entonces, ¿cómo se medía el agua? ¿No había normas? Sí, había. Teníamos una ley de aguas nacionales anterior. Y lo único que la ley de aguas nacionales preveía el aprovechamiento de las aguas nacionales. No se preveían estos procesos de contaminación e industrialización tan acelerada y agresivos para los ríos. Y quiero suponer que en aras pues, de generar empleo, de aceptar la industria y todo, se les puso la mesa para que se sirviera. Para que se sirviera, ¿no? Y entonces la política de traer inversiones y privilegiar el trabajo, el empleo y todo, ¿no? Entonces, pum, desde entonces la tenemos, Carlos, y seguimos con esa misma política. Es lo triste del asunto, que no nos ponemos como las pilas, decimos nosotros, ¿verdad? Y a aprender de todos estos procesos históricos de contaminación acumulada en el tiempo y decir, no puede ser la industrialización a costa de todo, porque si nos acabamos el agua, ¿con qué nos vamos a desarrollar? Ni siquiera agua para consumo humano habría. Y ahorita es el gran problema que se está sintiendo tanto a nivel local como a nivel nacional y mundial. Nuestras fuentes de agua muy contaminadas, nuestros acuíferos, es decir, el agua subterránea de pozos agotados y sobreexplotados, y en esta contextura no nos estamos replanteando una política más drástica de cambios en lo normativo, en lo político y en lo institucional. Muy bien, vamos a continuar platicando con Raquel Gutiérrez Nájera. Ya hemos escuchado tres visiones. Aquí sí coinciden muchas de ellas en torno al mismo problema, pero volvemos con nuestro tradicional cruce de caminos. Está muy contaminado el río. Ya llega usted ahí, es pura pudrición. Ya nada, que si usted mete la mano al agua o se mete, se enroncha todo. Ya no se puede ni meter la mano al agua del río.